Hola a todos queridos amigos, mi nombre es Nicole y hoy me gustaría compartir con ustedes mis impresiones y entendimientos después de ver el programa con la participación de Igor Mikhailovich Danilov, XP Energy, los primeros creadores de conciencia artificial en el mundo. Tengo un sentimiento tan increíble por el hecho de que solo hace poco escuché sobre esta idea como una especie de ciencia ficción que tal vez en algún momento ahí en los planes en el futuro se pueda realizar, y ahora ya uno ve cómo se está realizando y simplemente se sorprende que cuando Igor Mikhailovich quita poco a poco este velo del mundo previamente desconocido, un mundo interesante. Y entiendes cuánto aún no sabemos y cuánto tenemos que aprender. Recientemente en el programa Conciencia y Personalidad, Igor Mikhailovich habló sobre la conciencia primaria, sobre la secundaria. Entonces, para entenderlo, tal vez se debe comenzar con la pregunta, ¿cómo se desarrolla el hombre? ¿Cómo ocurre todo esto? Sí, eso sería una significativa ayuda a la gente para entender lo que en realidad es la conciencia y qué eres tú como la personalidad. Sí, por supuesto, hay dos tipos de conciencia. La primera conciencia, llamémosla la conciencia primaria, la cual es la conciencia principal y nace con el cuerpo físico, es la conciencia del primate, la del animal. Pero la siguiente capa de conciencia, que se manifiesta en oposición a la manifestación de la personalidad en el cuerpo humano, ya consiste en una conciencia secundaria. La conciencia secundaria es algo como la conciencia moderna o una nueva conciencia. También se llama conciencia humana. Aquí resulta importante comprender que la conciencia secundaria es aquella por la cual hemos adelantado a los monos en el desarrollo intelectual. Este es un punto muy importante. Esta es exactamente la respuesta que los neurofisiólogos han estado buscando durante muchos años, pero todavía están ahí. Bueno, al menos era así antes de este momento histórico. Sí, es cierto. Así, esta nueva conciencia es muy agresiva y activa, aunque esta y otra parte de la conciencia no es otra cosa que parte de todo el sistema, y resulta claro que se trata de una estructura de campo. Esto de ninguna manera es una neurona del cerebro, etc. Las neuronas del cerebro, ya lo comentemos en uno de los programas, es solo, digamos, física. Las neuronas son aquellas estructuras que transforman la información que proviene de las estructuras de campo de la conciencia en reacciones físicas, después químicas y luego otra vez físicas, y así sucesivamente. Pero ello en ningún caso corresponde al sitio donde el pensamiento se produce o se origina, y menos donde funciona. Hoy en día, gracias a Dios, los científicos ya entienden perfectamente esto. Saben que observan solo las reacciones, aunque intenten atrapar un pensamiento, atrapar algo, aun cuando solo ven y observan la reacción. Es decir, ven la consecuencia más, no la causa. Sí, quizás retomaré un poco lo de atrás. Durante el desarrollo del ser humano, mientras todavía está en el vientre de la madre, junto con el desarrollo de su cerebro, se desarrolla la llamada conciencia primaria. ¿Por qué es primaria? Porque se desarrolla en el útero, después del nacimiento de una persona. La conciencia primaria está directamente conectada con todo el organismo humano. Controla toda la química del cuerpo y maneja todo lo demás, pero tiene, yo diría, un intelecto débil, es decir, un campo de conciencia limitado, aunque también está conectada con la conciencia secundaria. Y aquí hay un punto interesante. El alma humana se infunde en una persona en el 8º día. Hasta el 8º día, un hombre no es diferente de un animal. El chimpancé también tiene la conciencia primaria y bastante desarrollada. La analogía es muy cercana. Las crías, por ejemplo, de los monos y humanos hasta los 3 años de edad o 5 inclusive, se desarrollan casi de la misma manera. Y luego la persona comienza a avanzar rápidamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el 8º día después del nacimiento, la persona como una recipiente se llena del alma humana y el alma crea la personalidad. La personalidad es exactamente lo que realmente es el ser humano. Esto es lo que tú eres. El alma y la personalidad
Eso es justamente el componente espiritual y responden al por qué el hombre se hizo hombre y por qué fue creado a la imagen y semejanza, puesto que él ya tenía la parte del mundo espiritual. Y aquí de nuevo que hay un momento interesante, tampoco quisiera perderlo. Mucha gente asocia el alma con algo muy inteligente y omnisciente, pero el alma es una simple puerta, por ejemplo, para acceder a la Academia de Ciencias. En la Academia de Ciencias hay gente inteligente que sabe todo, pero dime, ¿la puerta sabe algo? Las personas inteligentes pasan a través de ella, pero en sí misma es una puerta. Aquí el alma es un portal, es una puerta abierta al mundo de Dios y la personalidad es precisamente el estudiante o investigador junior que vino a trabajar en esta academia y puede aprender todo eso. Pero el alma es exactamente el paso hacia el conocimiento. Está claro que todos son simples palabras y se entiende que ellas son alegorías. Sin embargo, esto es un intento de explicarlo en un lenguaje común. Esta información también me pareció como fantasía. Aquel entonces parecía que era algo tan desconocido, insólito, incomprensible, pero ahora para ti es un hecho evidente. Es decir, uno aplicó este conocimiento en la práctica, comenzó a trabajar en sí mismo, comenzó a rastrear su conciencia y vio que esto es realmente así, que hay la conciencia primaria y secundaria. Entendí cómo funciona todo esto dentro de mí. Y no solo dentro de mí, sino que todas las personas se repiten los mismos patrones y esquemas del trabajo de la conciencia y del sistema. Y ahora se revela aún más cómo funciona la conciencia desde el punto de vista técnico. Puedes ver con sus propios ojos cómo está prescrita este programa en tu interior. El programa que muchos de nosotros identificamos con nosotros mismos y ni siquiera tenemos ni idea que esta herramienta que está dentro de nosotros, la conciencia, no somos nosotros. Cuando ves que la misma conciencia que la tuya se puede crear artificialmente simplemente con la ayuda de ciertos programas prescritos, entonces surge la pregunta, ¿quién entonces soy yo? Y creo que es precisamente desde esta pregunta comienza el camino de cada persona espiritual. Igor Mikhailovich, si miramos esta práctica, ¿quién soy yo? Ella se menciona también en el libro Alatra y sobre ella usted contó en los programas anteriores. Fue ella misma la que implicaba precisamente que resulta necesario profundizarse para entender que el yo es lo que eres tú como la personalidad. Sí, ella confirma el concepto que el yo es la personalidad y la personalidad es precisamente lo que está directamente conectado con la conciencia primaria. La misma práctica de quién soy yo se supone que una persona debe encontrar lo que es yo, es decir, la propia personalidad, es decir, identificar el yo como la personalidad, la cual está relacionada con el alma y con la conciencia primaria, con aquella conciencia del primate sobre la que nos ha contado previamente que el desarrollo de un mono y del niño es idéntico a un determinado periodo. Es correcto, es decir, con la conciencia del primate. Por cuenta de su desarrollo queda a nivel del niño, es decir, en el nivel del niño de 5 o 6 años de edad. Este es el máximo, aunque muy a menudo menor. Esta misma conciencia primaria, la conciencia del primate, conecta la personalidad con la tridimensionalidad. Sí, la conciencia primaria en sí está directamente relacionada con el mundo tridimensional. Está conectada con la vista, el oído, bueno, con todas las sensaciones táctiles y sensoriales. Está asociado con todas las cosas por las cuales se percibe el mundo tridimensional. La conciencia primaria es aquella que da información sobre el mundo tridimensional a la personalidad. Este es un punto muy importante para entender, porque el sistema dice desde la infancia que exactamente la información recibida de los sentidos es la que da forma a la percepción que tiene la persona del mundo y de sí mismo. Mas en realidad la personalidad tiene una percepción completamente diferente de la percepción de la materia como tal, es diferente de la percepción del mismo cuerpo en tridimensionalidad, la cual es controlada a través del cerebro por la conciencia primaria.
Esta es una sustitución global, producto del sistema, un sustituto del concepto de quién tú eres realmente. Es decir, como nos han enseñado desde la infancia, que este mundo lo percibes precisamente tú con la ayuda de los 5 sentidos básicos, vista, oído, gusto, olfato, tacto, que precisamente tú sientes el dolor, la diferencia de temperatura, la presión, el sentido del equilibrio, la posición en el espacio tridimensional, la aceleración en él, la sensación de peso y algunas otras sensaciones sinestéticas. Es decir, hablando científicamente, toda esta nocicepción, termocepción, equilibriocepción y propriocepción del cuerpo. Es decir, en realidad son los problemas del cuerpo reflejados en la conciencia primaria y el sistema pone un signo igual entre cada uno y el cuerpo. Aunque toda esta percepción corporal de la tridimensionalidad es solo un producto de la conciencia primaria y nada más, es que toda esta información sobre tridimensionalidad, los eventos, todas las situaciones, experiencias, todo esto es una derivada de la percepción de la conciencia, mas no eres tú. La sustitución está en qué? En el sentido que no es la conciencia la que percibe, sino el que percibe supuestamente eres tú. El sistema reemplazó, como siempre, las llaves de los conceptos. Es como en la tradición del zoroastrismo, lo que ya se mencionó, cuando al principio el hombre sabía que Ormazd creó el agua, la tierra, las plantas, los animales, etc. Y luego la conciencia le dijo que fue Ahriman quien creó agua, plantas, animales, etc. Es decir, la mentira y la sustitución es el principio de funcionamiento del sistema, del cual la conciencia primaria y secundaria forma parte. Y lo mismo concierne a todo. La vida del hombre, el sentido de su existencia y la cuestión de quién es él en realidad. Ni siquiera podía imaginar lo que descubrirá por mí mismo habiéndome embarcado en este camino. Es tan interesante y nada limitado. Esto no es en absoluto lo que dibuja la conciencia, como si el camino espiritual fuera una especie de marcos o limitaciones, una especie del conjunto de restricciones. Al contrario, es deleite, placer y disfrute interior todos los días. Estos son sentimientos increíbles. Si ves algo como esto por primera vez y haces la pregunta ¿quién soy yo? Y te parece que el camino espiritual no es para ti, puedo decirles que el camino espiritual es sobre cada uno de nosotros, porque es nuestra necesidad natural interior. Pero en este vlog no se trata de esto. ¿Saben qué más me impresionó en el programa? El hecho de que recientemente ni siquiera supieras nada sobre la estructura de este mundo, que hay algunas dimensiones y que estás, por ejemplo, en la tercera dimensión, pero hay dimensiones arriba, y cómo todo esto está interconectado. Y ahora puedes ver con tus propios ojos que el trabajo se está llevando a cabo en la sexta dimensión. Y esto ya es una realidad. Esto expande tanto tu conciencia. Y entiendes cuánto desconocemos, cuántas oportunidades tenemos ante nosotros que aún no hemos descubierto en nosotros mismos. Me impresionó mucho la información y la evidencia de la existencia de civilizaciones antiguas, Sumeria y otras. El conocimiento sobre ellos ha sobrevivido hasta el día de hoy. Para estas civilizaciones estaban disponibles tales tecnologías y oportunidades que para nosotros ahora parece una fantasía, como una conciencia adicional. Para mí también muchas cosas me parecían ciencia ficción antes, pero ahora se están convirtiendo en realidad. Para mí, gracias a que Igor Mikhailovich nos revela cada vez más conocimiento, más comprensiones. Y cuando los pones en la práctica, te convences de que esto es realmente así. Por lo tanto, ni siquiera puedes comprender y anticipar con tu conciencia lo que aún puede abrirse ante ti en el futuro. Y esto es increíble. ¿Sabéis? Para mí personalmente, esta transmisión fue un punto de inflexión en mi comprensión interior y noté cuánto me influyó en mi trabajo sobre mí misma. Ahora les hemos dicho cómo está estructurada nuestra conciencia, a lo que no pueden llegar. Pero entiendo que mucha gente está buscando ahora la conciencia en el cerebro, en nuestras neuronas. No está ahí.
y no puede estar. De nuevo, ¿por qué? Porque nuestra conciencia está fuera, está más allá de la tridimensionalidad. No puede estar en un grupo neuronal. Incluso los animales no tienen conciencia en su grupo neuronal. Está más allá de su cuerpo. Hay que entender eso también. Si la conciencia estuviera en nuestra cabeza, como dicen, la habrían encontrado hace mucho tiempo. Pero no está ahí. Solo voy a explicar cómo funciona. Hay 4 bloques. En cada bloque hay 2 canales de comunicación. Canales. Pero el bloque principal y el antagonista, o sea, los 2 bloques antagónicos, como los llamaremos, tienen 4 canales cada uno. Y la propia esfera tiene varios canales de comunicación con el grupo neuronal del cerebro. Es interesante. Por ejemplo, de nuevo, tomemos banalmente la glándula pineal. La mencionamos hoy como su significado. Sí, sí. Siempre desde los tiempos remotos se le asignaban algunas propiedades Sí, místicas. fue llamado el órgano de la clarividencia, la visión espiritual. Absolutamente correcto. Es decir, con un mayor... ¿Por qué? Este es uno de los canales con los que, digamos, se comunica el bloque principal, que es capaz de llevar a una persona más allá de los límites. En general, hay muchos bloques de este tipo en el grupo neuronal. Por ejemplo, existe una descripción de agatodemón, cacodemón y similares. Es decir, la gente a lo largo de la historia sabía esto. Y lo más importante es que la gente lo sabía. Y hay mucha evidencia de lo que estamos diciendo ahora. En la antigüedad se decía mucho sobre esto en los escritos por signos. La gente no pudo ni imaginar que esto podría ser olvidado. ¿Por qué? Porque es el fundamento clave de que no somos bestias. Y nuestra conciencia es una herramienta. Y solo imagina, en la antigüedad la gente sabía esto, mientras que ahora banalmente no lo sabemos, aunque encontramos una gran cantidad de estas imágenes. Tomemos como ejemplo, es un círculo con 4 puntos, hay 2 o 6 puntos. Esta es precisamente la explicación, nuestra conciencia que se encuentra en la esfera. Y también es interesante, ¿por qué es así? Porque tanto en el ser humano como en el mismo sistema es un bucle cerrado. No vamos a ir lejos. Volveremos al mismo libro Alatra. Por ejemplo, describe la estructura de nuestro mundo. 6 dimensiones sobre las cuales hay 66 más. Controlando. Por supuesto, las que controlan estas 6 dimensiones. En la conciencia humana hay 6 bloques y 66 sistemas de seguridad que los controlan. Entonces, por más que das vueltas, la conciencia artificial también resultó tener Lo mismo. 66 grados de protección. 66 grados de protección para 6 bloques. 66 grados de protección, es decir, la repetición fractal absoluta en la estructura. Absolutamente. Muy interesante. Es muy interesante, muy divertido. Al menos los chicos han entendido lo que es la conciencia humana en realidad y cómo trabajar con ella. En general, trabajando en este proyecto, se llegó a un claro entendimiento. En principio, no lo digo para la publicidad. Esto ya fue descrito en el libro Alatra, cómo funciona la conciencia humana, pero nos hemos convencido por nuestra propia experiencia de lo agresiva que puede ser. En el trabajo, No, en la vida. en la vida. Cuando empiezas a verla, lo entiendes. Cómo trata de saltarse y evadir estos sistemas de seguridad. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué capacidad tiene para sobrevivir y qué actividad? Cuán fuerte entendimiento me dio sobre que la conciencia es solo una herramienta. Es simplemente como tomar y aprender a usar el instrumento conciencia que está en tu estructura energética. Con esta herramienta podrás conocer el mundo material, podrás vivir en este mundo material una vida mucho más interesante. Tengo el entendimiento de que es como una computadora. Le tenemos miedo a nuestra computadora o estamos peleando con ella. Nos dice qué hacer y nosotros ya queremos hacerlo o no queremos. No. Es solo una herramienta que nos beneficia y sabemos cómo usarla con éxito. Y lo usamos de hecho. Lo mismo ocurre con la conciencia. La única diferencia es que usamos nuestra conciencia a nivel tan primitivo como abrir carpetas en el escritorio y todo lo demás es desconocido. Pero todo está en nuestras manos. Todo depende solo de nuestro trabajo interior sobre nosotros mismos. Cuán capaces seremos en el uso de nuestra herramienta. Cuán efectivo
podremos convertirlo en una actualización. Cuán seguros nos volvemos como los usuarios. Es solo cuestión de tiempo, nuestra inteligencia y nuestro deseo de hacerlo. Y eso es todo lo que se necesita. Tengo un blog sobre las etapas del desarrollo espiritual, donde hablo de las herramientas que utilizo en el camino espiritual. Y luego un día estaba en un estado maravilloso, todo estaba bien, pero al final del día sintió que algo está acercando, siendo una especie de onda. Es decir, ya siento que la conciencia quiere algo de mí, y poco a poco se está llegando, y ya siento que se acerca un ataque de la conciencia, y entiendo que la conciencia empieza a atacarme. Bueno, por supuesto, inmediatamente me sumerjo en el loto, y fortalezco aún más el contacto interior. Y eso es correcto, está bien, pero sabéis, además de eso noté en mí misma que acepto la posición de víctima, como si fuera tan pobre e infeliz. La conciencia me ataca y necesito defenderme y tomar medidas urgentes, pero lo gracioso es que en algún momento me paré en el hecho de que, ¿por qué debería tenerle miedo? ¿Por qué debería defenderme? ¿Por qué debería tener miedo de la herramienta que tengo que utilizar? Bueno, esto es absurdo. Y me detuve y pensé en algún momento, si tengo miedo de que la conciencia pueda derribarme, que la conciencia pueda desviar mi atención del contacto interior con el mundo espiritual a otra cosa, significa que no estoy segura de mí misma. Entonces no estoy segura de mi elección, no estoy segura de todo. Esto es un delirio, un absurdo, y en este momento confirmé mi posición interior. Sé lo que necesito, sé que a mí me gusta vivir así, me gusta estar en contacto con el mundo espiritual, y no quiero romper la conexión con él. Me gusta sentir y aprender cada vez más. Mi posición espiritual es precisa y clara. Sé a dónde y lo que necesito. Entonces, ¿por qué tengo que temer que algo me lleve a otro lugar o desvíe mi atención? ¿Por qué debería defenderme? ¿De dónde viene este estúpido patrón dentro de mí? Y en este momento tomé una decisión por mí misma, que basta estar en la posición de la víctima. Hay que tomar la posición de un ganador y tomar la herramienta que se nos da y hacer que funcione para mí y me brinde el máximo beneficio. Y no solo con palabras, sino con hechos. Y esto depende solo de mí, cuánto capaz soy de poder usar esta herramienta y cuánto beneficio puedo aportar con su ayuda y cuándo puedo aprender en este mundo. Mientras que ella trabaja, yo voy conociendo el mundo infinito del amor y la felicidad dentro de mí.